En esta sección hablaremos sobre las especies suplementarias. Las especies suplementarias corresponden a aquellas que permiten otorgar forraje al ganado en periodos donde las pasturas permanentes o de rotación no generan la suficiente cantidad de materia seca o el suficiente volumen para cumplir con los requerimientos de los animales en un sistema productivo. Es sabido, ¿no es cierto?, que la curva de crecimiento del pastizal tiene dos picos de crecimiento importantes. El más importante es en la primavera, donde logra tasas de crecimiento superiores a los 100 kilos de materia seca al día, y el otro es en el periodo de otoño, fines de verano y inicios de otoño, cuando en realidad todavía las temperaturas superan los 15 grados y se han iniciado las primeras precipitaciones de la temporada, donde las tasas de crecimiento habitualmente no superan las 40 kilos de materia seca al día, pero son bastante superiores a las que se logran en invierno y en verano. Una de las plantas más importantes que se utilizan como especie suplementaria en la zona templada donde está esta curva de crecimiento es la avena sativa, que tiene en su etapa de crecimiento y desarrollo distintos estados, los cuales se pueden observar en esta fotografía, desde la siembra hasta el pastoreo de invierno. La avena es utilizada para suplir el forraje voluminoso y de calidad de invierno, y también para elaborar ensilaje o enhilaje en primavera. Ahora, es el forraje más importante que se siembra en el sur del país y tiene por objetivo ser utilizado para pastoreo y soiling de invierno y elaboración de ensilaje lleno o enhilaje. Además, se utiliza como grano seco entero o procesado en la alimentación, especialmente en las raciones totalmente mezcladas, ¿no es cierto?, los TMR. Y las especies más utilizadas como forraje suplementario son avena estrigosa, que es diploide, y avena sativa, que es tetraploide. Analicemos la descripción botánica de avena sativa. La avena es una especie monocotiledónea anual y que pertenece a la familia Poaceae y al género Avena. Corresponde a una planta hexaploide, es decir, tiene 42 cromosomas y que se cultiva en la mayor parte de las zonas templadas y mediterráneas del mundo. Este halo hexaploide natural fue formado por la hibridación de dos especies de diploide que formaron un tetraploide por duplicación de cromosomas y posteriormente hibridación de este tetraploide con una tercera especie de diploide, lo que dio origen a una hexaploide estable, que es el que hoy nosotros conocemos. Ahora, el origen de la avena es el Oriente Próximo y desde ahí se diseminó hacia Europa, y su introducción a Chile se produjo en la segunda mitad del siglo XIX, traída por alemanes que colonizaron la zona sur del país. Antes de la llegada de las avenas cultivadas al país, existían algunas avenas silvestres, como avena fatua y avena barbata, que ingresaron como contaminantes de otros granos en el periodo de la colonización española, y que hoy forman parte de los pastizales naturalizados del área mediterránea y templada de nuestro país. La planta se distingue de otros cereales de grano pequeño por la presencia de una panícula, denominada panoja, donde se encuentran las diferencias morfológicas más importantes entre las especies de este mismo género. Tiene dos tipos de raíces: las seminales o primarias, formadas a partir de la radícula durante la germinación de la semilla,
y las principales subadventicias que emergen de la base de los tallos y crecen desde el inicio de la macolla hasta la emergencia de la panoja. Las hojas, ubicadas a lo largo del tallo de forma alterna y opuesta, son solitarias y sésiles y constan de vaina, lámina y lígula. La panoja tiene un aspecto piramidal y está formado por un raquis central que posee nudos desde donde nacen los verticillos, que a su vez constan de varios raquis secundarios. A partir de esto nacen los pedicelos que sostienen las espiguillas. El fruto es un cariópside que se encuentra rodeado por dos cubiertas protectoras, la lemna y la palia, que en conjunto forman la cáscara. Los cultivares. La historia en Chile de los cultivares de avena sativa es reciente. Tras la llegada de las semillas con los alemanes colonizadores de la región templada, los agricultores importaron materiales principalmente de Europa. A los distintos cultivares se les nombraba mediante una característica del país de origen, y así tenemos blanca de Polonia, precos de Siberia, blanca de Hungría y blanca de Alemania. A partir de ya del 40, en el siglo pasado, la investigación y la creación de nuevos cultivares se fue sucediendo en forma ininterrumpida a través del Departamento de Genética y Fitotecnia del Ministerio de Agricultura y de la empresa privada creada por Erich von Baer. En 1964, la obtención de cultivares estuvo marcada por el desarrollo de materiales creados por el INIA, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, y la empresa de semillas Baer, donde Verato, el profesor Verato, fue un importante propulsor de estos nuevos cultivares. Los cultivares de avena disponibles en Chile son de tipo alternativo y hábito de crecimiento erecto, pudiendo ser todos ellos destinados al doble propósito, es decir, la producción de grano y la producción de forraje. Establecidos en verano y otoño, son utilizados para pastoreo o corte invernal, soiling, y sembrados en primavera o fines de invierno, son destinados a la elaboración del silaje, heno, enhilaje o cosecha de grano. Algunos de los cultivares presentes en el mercado se pueden observar en esta lámina, donde tenemos el antiguo Yaofen, Nehuen y Urano, y los relativamente nuevos, que ya no son tan nuevos, Supernova, Symphony, Harmony y Pituca, y tienen distintos hábitos de desarrollo, como ustedes pueden observar, y hábitos de crecimiento, y los obtentores son diversos. La utilización. La versatilidad de la avena viene dada por la capacidad que tiene de producir en un corto periodo un volumen de forraje de calidad en condiciones de temperatura y humedad que otras especies no son capaces de generar. Esto permite su uso como forraje verde en pastoreo y soiling, en silaje o cultivo acompañante en el establecimiento de pasturas. Analicemos el pastoreo invernal. El uso en pastoreo se realiza entre los meses de abril y septiembre. En estos meses se utiliza como suplemento voluminoso de alta calidad con niveles de proteína que pueden llegar a ser superiores a 30%. El tiempo de establecimiento depende de la localidad, el sistema de preparación del suelo y los objetivos del cultivo. Y el pastoreo invernal, la siembra se hace entre los meses de enero y marzo para tener la opción de utilizar la pastura a inicios de otoño en el mes de mayo. La siembra se hace en sistema de cero labranza o mínimo labor para tener un piso firme, apto para el pastoreo durante el invierno y puede ser en línea o al voleo, procurando en ambos casos que la semilla siempre quede en contacto con el suelo. Para la utilización en pastoreo, la siembra se puede hacer con avena sola o en mezcla con cereales, con otros cereales de grano pequeño, como por ejemplo el centeno o el triticale, con gramíneas o leguminosas forrajeras, como por ejemplo bayicas de rotación corta, anuales, o leguminosas anuales. Aquí podemos observar el efecto que tiene en el número de utilizaciones y en la producción la época de siembra de avena, donde podemos ver que en siembras tempranas logramos una producción
de hasta cercana a las 5 toneladas de materia seca, con 4 utilizaciones durante el invierno. En cambio, con siembras tardías, llegamos a una producción de 200 kilos con solamente una utilización y muy tardíamente en agosto-septiembre. Aquí una visión de cómo queda una siembra al voleo sobre un rastrojo de maíz y que se hace con trompo, es muy fácil, y cómo queda distribuida la semilla en el suelo, la cual posteriormente es incorporada con una rastra liviana, con un paso de rastra liviana, como ustedes pueden observar aquí, y a cual se puede también, esta misma siembra se puede hacer en línea, y ahí no es necesario la incorporación, porque en el fondo se hace con una máquina de cero labranza. Ahora, los principales factores que definen la dosis son el sistema de siembra, la época y la asociación. Y para siembras de verano, cuyo objetivo es el pastoreo invernal, en este caso es una siembra después después de del cultivo del maíz, esto es en abril, es decir, ya no es una siembra de verano, sino que es una siembra de otoño. Se utilizan 200 a 240 kilos, equivalente a 480 a 576 semillas por metro cuadrado. Ahora, en asociación con vallicas de rotación, la dosis se baja a 80 kilos, lo que equivale a 192 semillas de avena por metro cuadrado, más los 25 kilos de vallica diploide o 30 kilos de vallica tetraploide. Ahora, el aporte porcentual que hace a esta mezcla de avena-vallica anual, la avena, ustedes lo pueden observar en las diferentes etapas del año y que es muy relevante el aporte que hace durante el periodo de invierno, y en la medida que los animales van comiendo los nudos reproductivos, las plantas de avena van muriendo y ahí pasa a ser relevante el aporte de la vallica, y por eso en primavera lo que más hay es vallica anual cuando uno lo cosecha, cuando lo consume con los animales. También existe la alternativa de sembrar avenas con otros cereales de grano pequeño, como son el trigo, el triticale, el cebado o centeno, que permite un aumento en la cobertura y una reducción del tiempo que transcurre entre siembra y la primera utilización, reducción del tiempo referido al trigo, triticale y cebada, dado que la avena es la más rápida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la competencia entre las especies produce un crecimiento acelerado, una cierta sinergia, cuyo resultado es el logro de una mayor altura y cubrimiento del suelo en menor tiempo que el registrado en la siembra sola de los cereales de grano pequeño. En mezcla con cereales, las dosis de avena se reducen a 100 kilos y dependiendo del cereal, el trigo, triticales, cebada, se usan 80 kilos y en centeno también. Aquí podemos ver la cobertura de la siembra de avena sola, sembrada sola, en línea, en verano. Y acá podemos ver en la misma fecha la cobertura de siembra de avena más centeno, sembrada el mismo día, ¿cierto? En línea, y ustedes pueden ver el cubrimiento que se genera. Miren la diferencia que hay entre la avena sola y avena más centeno. El uso en pastoreo invernal. Ahora, cuando uno trabaja en pastoreo invernal, tiene dos opciones. Una opción es pastorear varias veces durante el invierno la avena, con lo cual necesariamente requiere dejar un residuo alto, de manera que los animales prácticamente floreen la avena para que se pueda recuperar a partir de la base de los tallos, de los macollos. Pero otra opción, que es la que está en la fotografía, es hacer una sola utilización. Y una sola utilización, cuando se usa la primera opción, que es varias veces, y cuando se usa la segunda opción, que es una sola. Utilizarla varias veces significa que uno tiene que sembrar temprano en febrero. Y eso permite, ¿no es cierto?, hacer 2, 3, hasta 4 utilizaciones durante el invierno. Pero, si uno siembra en abril, y esto me refiero post cosecha,
maíz, sobre todo, que es una de las siembras muy tradicionales que se usan en el sur de Chile, que es un cash crop, en el fondo, que es un cultivo entre cultivos de maíz, se prefiere de una sola utilización, con lo cual la acumulación de materia seca puede llegar, dependiendo, digamos, de la densidad, de la fertilidad residual que ha dejado el maíz, o dependiendo de la temperatura y humedad que haya durante el invierno, puede llegar hasta 4.500 kilos de materia seca de acumulación. Lo que ustedes están viendo ahí son 3.700 kilos de acumulación. El manejo del pastoreo, por supuesto que se realiza controlando el consumo a través de cercos eléctricos ubicados en franjas largas, como muestra la fotografía. Esto permite regular el residuo, en el caso de que yo deje residuo, no inferior a 7 centímetros, y evita la destrucción de las plantas por pisoteo. Existe el control de ingreso y salida y permite excluir del pastoreo a pasturas que son afectadas por la helada, lo que reduce la muerte de las plantas. Eso es para el rebrote. Aquí podemos observar el efecto que tienen las heladas en las primeras etapas de desarrollo. Miren ustedes, eso que está ahí, eso es un efecto claro y típico de las primeras etapas de desarrollo, las heladas que se producen en la avena. Ahora, en suelos de alta fertilidad, con fuerte presencia de nitrógeno residual, por ejemplo, cuando el precultivo es maíz, remolacha, coles, en general brásicas, es posible que los animales se intoxiquen al consumir avena debido a la presencia de niveles altos de nitritos y nitratos en la planta, que pueden llegar a causar la muerte. Predispone la presencia de nitratos la acidez del suelo, es decir, los suelos ácidos, hay una predisposición, la deficiencia de fósforo, azufre o molibdeno en el suelo. Bueno, la detección de nitritos y nitratos en la planta de avena se puede realizar con pruebas de laboratorio o test rápido de campo que producen la primera alerta y definen la pertinencia de uso o no uso de la pastura en pastoreo. Algunas formas de prevención de la intoxicación es indudablemente la extensión del periodo de rezago, que permite una mayor acumulación de materia seca, en especial cuando se aplican fertilizantes nitrogenados. Y otra alternativa es el uso de alimentos complementarios al pastoreo con alta concentración de carbohidratos, pero indudablemente que lo más importante es evitar el consumo de avena en el invierno con animales hambrientos y de baja condición corporal. La medición en terreno del nivel de nitritos y nitratos en plantas de avena previo al pastoreo se hace sacando la parte foliar, utilizando test rápido con estas barras de coloración, en el cual con un moledor de ajo extrae uno el contenido celular, lo pone sobre las barras y ahí se aparecen las coloraciones rojizas o violáceas, significa que la planta sí tiene nitritos o nitratos, dependiendo del color. Ahora, al igual que todos los cereales, la avena posee una excelente palatabilidad en invierno y un buen contenido de nutrientes, y destacan los buenos niveles de proteína y digestibilidad de su materia seca, factores que determinan que este producto sea consumido con avidez por el ganado y por eso no pueden ser animales hambrientos. Ahora, limita su consumo el contenido de humedad, que puede alcanzar a niveles superiores a 88%, es decir, solamente un 12% de materia seca, incluso hasta 10% de materia seca, es decir, 90% de humedad. Esto determina que el ganado consume este recurso presente en una muy buena condición corporal, pero no logre ganancias de peso relevantes, porque en el fondo está tomando mucha agua, está consumiendo mucha agua y poca materia seca. Ahora, la calidad bromatológica medida en distintos estados de la planta, podemos observarla aquí, que entre 4 y 5 hojas y entre 5 y 6 hojas, es decir, bastante diferencia en tamaño, en volumen. La humedad cambia de 88 a 87, es decir, 11 a 12% de materia seca,
Y la proteína empieza baja de 30 a 28, lo cual es altísimo. Y por supuesto la proteína soluble también. Pero miren la fibra, muy baja fibra, 39%. La lignina, 5,4, 5,7, y la digestibilidad de la FDN, muy alta, 82 y 78%. El almidón, como es obvio, es bajo, 1,9 a 2,3, y los nutrientes digestibles totales bastante buenos, 71 a 70%. Ahora analicemos el uso en doble propósito. La utilización de esta forma significa que la avena es consumida en invierno por los animales en pastoreo y posteriormente en primavera es rezagada, en realidad a fines de invierno, es rezagada para la elaboración de forraje conservado, ya sea en silaje, en hilaje o heno. O también cosecha de grano y empaque de residuos, como en la paja. Bueno, diversos factores condicionan el rendimiento invernal y primaveral de la avena de doble propósito, y los más destacados siempre va a ser la época de siembra, que es la que define todo, ¿no es cierto? El cultivar en parte, el cultivar también es importante, el tiempo de rezago y el estado fenológico al momento de la cosecha. En la zona de clima mediterráneo templado, es decir, de transición, la producción anual puede ser superior a 14 toneladas y en el área templada puede ser superior a 17 toneladas en total del año. Aquí podemos observar que en lugares, en diversos lugares de nuestra región, Curacautín, Traiguén y Hualpín, los niveles que se alcanzan en invierno son distintos y que tienen que ver con la temperatura y la humedad, obviamente, y el nivel de producción anual absolutamente diferente, donde el secano costero es el rey, digamos, del área de producción. En relación a la conservación de la avena, que es una alternativa, en realidad se utiliza para mantención durante periodos críticos de escasez, ya que su calidad no es tan elevada como otros cereales o como otras opciones, digamos. Para ensilaje se puede sembrar sola la avena o en mezcla con leguminosas trepadoras como la vis y arveja, o leguminosas de crecimiento erecto como el trébol rosado, trébol encarnado, trébol alejandrino, trébol persa. La siembra se hace entre los meses de mayo a septiembre, dependiendo del cultivar, ¿no es cierto? El sistema convencional ahora ya no interesa, digamos, porque ya tenemos el piso, puede ser convencional, y cero labranza, a distancia en chilera, ojalá entre 12 y 15 centímetros. En siembra realizada en mayo y julio, la dosis es de 140 kilos, siempre hay que considerar el tamaño de la semilla, y por eso tiene que ser equivalente a 336 semillas por metro cuadrado. Y en las siembras de agosto y septiembre, la dosis se sube a 160, 180, porque vamos a apoyar menos, ¿no es cierto? Y en la asociación con leguminosas, la dosis se baja a 80 kilos, es decir, 192 semillas por metro cuadrado. El momento de la cosecha es un momento importante y es el momento en que muestra la fotografía, donde el grano está pastoso, está listo para ser cosechado como ensilaje de corte directo. Y para la elaboración de este ensilaje, la avena se va a cosechar cuando tenga entre 35 y 40% de materia seca, que es coincidente con el grano pastoso. Ya niveles superiores son difíciles de ensilar porque es difícil de compactar. Niveles inferiores tenemos problemas en la ensilabilidad y por lo tanto también no son una buena opción. Entonces, pero en esa opción es posible hacer premarchito, pero el premarchito induce a la pérdida de ciertas estructuras de la panoja, incluyendo el grano, que está en formación, dado que la deshidratación hace muy frágil, ¿no es cierto?, la sujeción del grano en la planta, en la panoja.
Aquí podemos ver el efecto de la época de cosecha en el porcentaje de materia seca y producción, ¿no es cierto?, de avena, y ustedes pueden observar el estado fenológico, y aquí podemos ver la producción que va cambiando y que al fin del grano lechoso, que es donde se logra el mayor rendimiento, pero la ensilabilidad se logra bajo esta condición que baja 3 toneladas o 4 toneladas, pero esta es la mejor condición para hacer el ensilaje. Aquí podemos ver el rendimiento de algunos cereales de grano pequeño comparándolo con la avena, y en realidad la avena es la que logra en este ensayo, en Maquehue, en nuestra estación experimental, el mejor rendimiento. En relación al consumo ahora, las mediciones realizadas con ensilaje de corte directo han demostrado que el bajo contenido de materia seca produce niveles de nitrógeno amoniacal elevados que limitan el consumo y la ganancia de peso. Ahora, el ensilajes elaborados con plantas en estados de madurez avanzada presentan una disminución en el contenido de ácido láctico, una reducción del proceso fermentativo y por tanto una disminución de su calidad. Aquí podemos ver los parámetros de calidad en panoja emergida y grano pastoso, donde los contenidos de materia seca son 15 y 29%, proteína 9,5 y 7,1, es decir, absolutamente distinto a lo que veíamos en el invierno. pH es muy alto, ¿no es cierto? Nitrógeno amoniacales muy altos, y el consumo, indudablemente, y la ganancia de peso es mejor con grano pastoso que en panoja emergida. Bueno, la avena estrigosa, que se denomina avena forrajera, aquí tenemos la avena estrigosa post primera utilización, primer corte. Es una especie perteneciente obviamente a la familia Poaceae y género avena, y fue introducida a Chile en la década del 50 del siglo pasado, donde se hizo muy popular entre los ganaderos que apreciaron su rápido establecimiento y buen aporte de forraje en invierno. Corresponde a una especie diploide, como lo vimos anteriormente, de 14 cromosomas, hoja mucho más fina que avena sativa, rápido crecimiento y muy sensible a las bajas temperaturas, es decir, es más sensible a las heladas que la avena sativa. En el país se comercializan semilla corriente, donde a veces es posible encontrar algunas denominaciones locales, como semillas de color oscura que llaman estrigosa negra, y semillas de color ámbar que es la estrigosa blanca. Para pastoreo invernal se establece, al igual que en el anterior, enero-marzo, y la dosis de semilla es inferior porque la semilla es más pequeña y por lo tanto se usan entre 80 y 120 kilos, y el nivel de rendimiento va a estar relacionado con la época de siembra, la fertilidad, las condiciones climáticas, el manejo de pastoreo. Y esta especie puede lograr una producción superior a 3 toneladas en el periodo de invierno, diferenciándose de otras por su rápida capacidad de rebrote. Es decir, es una hoja muy delgada que a veces incluso de lejos uno podría confundirla con una vallica, pero no es brillante, por lo tanto inmediatamente se hace la diferenciación, pero es una hoja fina. Aquí la avena estrigosa asociada a centeno, ahí se puede observar las diferencias entre las plantas, y que hace una mayor densidad y cobertura. Bien, también se puede destinar a conservación de forraje y a producción de semilla. Produce muy poca semilla, por eso tiene un valor mayor que la avena sativa, y como conservación de forraje un bajo volumen, no es importante. Ahora, la cebada, Hordeum vulgare. El principal objetivo de la cebada es la elaboración de ensilaje de calidad más que el pastoreo de invierno. Es una importante opción en zonas con condiciones climáticas adversas, y es el cereal más precoz que permite siembras tardías en áreas con problemas de suelo y clima y que logra un buen rendimiento. Y aquí podemos ver las diferentes etapas: el momento de establecimiento, la emergencia, el momento de la cosecha y el ensilaje en bolos hecho que están consumiendo los animales.
Es una de las primeras especies domesticadas para el consumo humano y se han encontrado restos de cebada desde hace aproximadamente 10.500 años, equivalente a 8.481 años antes de Cristo, en Siria. La actual cebada es producto de la domesticación de la cebada silvestre, Ordeum spontaneum, diploide con 14 cromosomas y originaria del Oriente Medio, Marruecos y las altiplanicies de China. Su ingreso a Chile es bastante reciente porque fue con la colonización europea, es decir, en el siglo XIX, y su difusión se produjo a través de la producción de cerveza. Desde el punto de vista botánico, se trata de una especie monocotiledónea anual perteneciente a la familia Poaceae, género Ordeum, y la especie Ordeum vulgaris se divide en dos subespecies, Ordeum vulgaris subespecie spontaneum y Ordeum vulgaris subespecie vulgaris. Esta última está representada por dos especies cultivadas, Ordeum distichum, que es utilizada para la elaboración de cerveza, y Ordeum hexastichum, que es destinada a la producción de grano para la alimentación animal. Ahora, la cebada presenta un sistema radical fasciculado superficial que se concentra en los primeros 30 centímetros de profundidad. Es de crecimiento erecto y los tallos pueden alcanzar una altura de entre 0,8 y 1,5 metros, logrando 6 a 9 internodos. Las hojas son más largas que las del trigo y poseen un par de aurículas largas y abrazadoras con cierta pigmentación proporcionadas por las antocianinas. La lígula es glabra, corta y dentada, muy característica, y la inflorescencia es una espiga compacta que es generalmente barbada. El fruto es un cariópside y sus semillas logran la madurez fisiológica cuando el cariópside tiene entre 35 y 45% de humedad. Los cultivares de cebada se clasifican según sus hábitos de crecimiento en invernales, alternativos y primaverales, y entre estos los hay generados a partir de genética convencional o por hibridación. Los cultivares se pueden clasificar también según el número de hileras que tiene la espiga, ¿no es cierto? Los cultivares utilizados para producción de forraje son habitualmente de genética convencional, de hábito de crecimiento primaveral y son principalmente destinados a la elaboración del silage, en especial en aquellas zonas donde no es posible el establecimiento y producción de maíz para ensilaje. Ahora, en la última década se han introducido materiales de cebadas convencionales e híbridas con hábito de crecimiento invernal ahora, y que pueden tener un mayor potencial de crecimiento y mejor calidad nutricional que los anteriores. Y así podemos ver que estos que son invernales, tenemos Tatú, que es híbrido, Tectú, híbrido, y Antonella, que es convencional, todos de hábito de crecimiento erecto y desarrollo invernal. La utilización. Como forraje suplementario, la principal forma de utilización es el ensilaje, y es el ensilaje de corte directo. Con el ingreso de cultivares con hábito de crecimiento invernal, se ha estudiado su uso en pastoreo invernal y doble propósito, cuyos resultados son bastante buenos, incipientes, pero requieren un mayor tiempo de experimentación, especialmente en lo que se relaciona al daño animal, es decir, al daño que pueden hacer los animales durante el pastoreo de invierno. Para uso invernal y doble propósito, solo es posible utilizar cultivares de hábito de crecimiento invernal. Ahora, los cultivares de hábito primaveral producen un gran y rápido crecimiento invernal, indudablemente, que es lo mismo que pasa con los trigos, ¿no es cierto? Pero son sensibles a helmintosporios y rincosporiosis, lo que hace que la pérdida del follaje y muerte de parte de la planta sea inminente durante el periodo de invierno. Ahora, respecto al manejo, al igual que todos los cereales de grano pequeño destinados al pastoreo de invierno y posterior rezago, la cebada se establece entre los meses de enero a marzo. Siembras tempranas permiten la utilización de la cebada en pastoreo a inicios de otoño y la posibilidad que las plantas rebroten y puedan ser pastoreadas en 2 oportunidades durante el invierno es una opción interesante.
Ahora, dependiendo del tamaño de la semilla, tipo de cebada y cultivar, la dosis fluctúa entre 140 y 180 kilos. Incluso se habla de, hay algunas cebadas que se pueden sembrar hasta 80 kilos de semilla por hectárea. Para mejorar la densidad y acelerar el proceso productivo de otoño e invierno, es muy buena opción la asociación de la cebada con cereales como la avena y el centeno. Y en mezcla la dosis se reduce a 180 si se asocia con avena y a 80 si se asocia con centeno. Aquí podemos observar la densidad de la cebada sembrada en verano. Esto ya estamos en el mes en el mes de abril, perdón, en el mes de mayo. La cebada sembrada sola versus la cebada sembrada más centeno. Son cebadas invernales, específicamente Tectú, perdón, más centeno generator. En relación a la conservación de forraje, que es el principal objetivo de este cereal, ha sido ampliamente estudiado en nuestro país como una opción al maíz y sorgo ensilado. Y el papel nutricional del ensilaje de cebada en los sistemas ganaderos es clave, ya que es una buena fuente de fibra, tanto de digestible, energía metabolizable, como fibra efectiva, que es buffer ruminal, ¿cierto? Ahora, para mejorar el contenido nutricional, se ha estudiado la producción y calidad de mezclarlo con leguminosas trepadoras como arvejas, áfilas y vicias, y en realidad la tendedura es un gran problema cuando se asocia con las leguminosas. Ahora, las mediciones han demostrado que la producción disminuye entre un 4 y un 18% respecto a la siembra sola, pero se produce un aumento en el contenido de proteína. Bueno, la principal reducción es la mala sincronía entre las especies y la debilidad de los tallos que produce tendedura y es difícil de cosechar. Para producción de celaje se utilizan los mismos cultivares relacionados con el pastoreo invernal, además de los cultivares de hábito primaveral como Acuario y Alteza. Los cultivares de hábito invernal se establecen entre abril y junio y los primaverales entre julio y septiembre. Y en ambas épocas se puede realizar bajo un sistema convencional, con preparación, mínima labor, cero labranza, y la elección del proceso va a depender del precultivo, de las características físicas del suelo y la disponibilidad de maquinaria. Aquí podemos ver una siembra de cebada híbrida cuyo destino es la elaboración de ensilaje, que son Tatú y Tectú, las dos híbridas. Ahora, la dosis está determinada por la época de siembra, el tamaño de la semilla y la calidad de la preparación, y en siembra de otoño-invierno la dosis 140 a 160, equivalente a 280 a 320 semillas por metro cuadrado. En siembra de finales de invierno y primavera la dosis es de 220 a 200, que equivalen a 400 a 440 semillas por metro cuadrado, y las dosis superiores en cada época se utilizan en suelos con preparación imperfecta y sistemas de cero labranza. La cosecha. El estado fenológico en el que son cosechadas las plantas define la producción y calidad de la cebada destinada a la elaboración de ensilaje, y el rendimiento aumenta con el avance de la madurez de las plantas y la calidad con la disminución del aporte de los tallos. Y aquí podemos observar que bajo distintos estados fenológicos hay distintas alturas al momento de la cosecha, porcentajes de materia seca que van subiendo, ¿no es cierto? Rendimientos que van subiendo hasta un punto en que ya baja, y el aporte de la espiga va aumentando en relación a los tallos. Y respecto a la producción, el nivel de producción, como podemos observar aquí, llega hasta 22 toneladas de materia seca, y en realidad, sembrados en otoño, siempre va a superar las 20 toneladas, y en hábitos de primaverales el rendimiento no va a ser superior a 16. Aquí podemos observar cebadas, distintos tipos de cultivares de cebada, que es cosechado en distintos estados fenológicos y que llega hasta 24 toneladas de materia seca por hectárea. Aquí el rendimiento de algunas cebadas, donde se puede ver que, por ejemplo, cebada Sebastián o Tectú,
es inferior al rendimiento logrado por Tatú en este ensayo. El ensilaje, la forma de ensilaje depende de la calidad y el estado vegetativo o previo a la formación del grano. El ensilaje se debe desarrollar predeshidratado con el riesgo de perder parte de la estructura de la planta, sobre todo de la espiga. En estado pastoso, la única forma de conservar es a través del ensilaje de corte directo, ya que en el proceso de deshidratado, si uno quisiera hacerlo premarchito, se produce la pérdida de granos que son parte importante del rendimiento y calidad del material ensilado. Ahora, la ensilabilidad de la cebada depende del estado de madurez, debido a que en la medida que avanza el desarrollo, los granos son más duros y los cambios estructurales de las paredes celulares del tallo producen tallos más rígidos. Entonces, los que son, obviamente, más difíciles de compactar. Ahora, el mayor contenido de humedad en estados anteriores al grano lechoso genera procesos fermentativos muy extensos en los que se producen pérdidas de materia seca y energía. Aquí tenemos el momento preciso de la cosecha de la cebada. ¿Cuál es su efecto en la producción animal? Es interesante la cebada como una opción, el ensilaje de cebada como una opción al ensilaje de maíz, ya que en estado de grano harinoso produce ganancias de peso similares a las alcanzadas por maíz en novillos de engorde estabulado. En producción de leche, el ensilaje de cebada supera en calidad, consumo y producción a los ensilajes de avena y trigo, obviamente, pero esta mejor respuesta productiva se debe al mayor contenido de almidón que tiene la cebada, menor concentración de fibra y mejor digestibilidad de la materia orgánica que posee el ensilaje de cebada. Aquí tenemos el consumo de enilaje de cebada en los animales. Triticale. El triticale es el primer cereal creado por el hombre, producto del cruzamiento artificial entre trigo y centeno. Las características de este cereal son intermedias entre sus progenitores, tomando del trigo su elevada producción e índice de cosecha y el gran número de granos por espiga, y del centeno su rendimiento estable, rusticidad, gran cantidad de biomasa, resistencia al frío y sequía, adaptación a suelos ácidos, mayor contenido de lisina del grano y resistencia a las enfermedades. El triticale es utilizado principalmente para la elaboración de ensilaje de calidad. Producto del cruzamiento artificial entre el trigo y el centeno, fue creado este primer cereal por el hombre, que es el primer híbrido, fue infértil y se produjo en Escocia en 1875, y ya en Hungría en 1968 se obtuvo el primer híbrido comercial que hizo de Europa el continente pionero en el desarrollo de este cultivo. Los cultivares desarrollados en las últimas décadas producen gran cantidad de biomasa y rendimiento de grano, mayor que el trigo, y su producción es comparable con la del centeno. Los cultivares disponibles en el mercado nacional que pueden ser utilizados con objetivos forrajeros son del tipo invernal, alternativo y primaveral. ¿Cuáles son las alternativas? Todas ellas de crecimiento erecto. Y aquí podemos ver Subagernus, Faraón, Torete y Aguacero. El más popular es indudablemente el de hábito de crecimiento primaveral y crecimiento erecto, es aguacero. En el mundo, el principal destino del triticale es la producción de grano, y el 72% se obtiene entre Polonia, Alemania, Bielorrusia y Francia. Al igual que todos los cereales de grano pequeño, el triticale puede ser utilizado para pastoreo invernal, doble propósito y conservación de forraje. Uso invernal. La obtención de una mayor producción temprana se logra con siembras hechas durante los meses de enero a marzo, y a diferencia de la avena y el trigo, sus tasas de crecimiento iniciales son bajas, lo que indica que la posibilidad de usarlo tempranamente no existe, y sí genera una gran producción a finales de invierno, principalmente en el mes de agosto. En la siembra se utilizan 240 kilos, equivalente a 480 semillas por metro cuadrado, que permite lograr una alta densidad, cobertura, producto del efecto sinérgico creado por la competencia homotípica. Los cultivares de triticale
no han sido seleccionados para pastoreo. Solo se han seleccionado por su habilidad para la producción de grano y tolerancia a enfermedades. Para uso invernal se utilizan los de hábito de crecimiento primaveral, aguacero, por ejemplo, y además que pueden ser manejados como doble propósito, es decir, pastoreo invernal, un pastoreo, dos pastoreos de invierno y posteriormente producción de silage y grano. Una alternativa es aguacero, que ha demostrado tener una cierta tolerancia a condiciones habituales de estrés invernal, como es más tolerante que la avena, a las heladas, a las inundaciones y al sobrepastoreo. Aquí la cobertura alcanzada por triticale aguacero en menos de 30 días post-siembra. Etapa inicial de la mezcla de aguacero más centeno, generator, observen la densidad que se logra. Y aquí tenemos la acumulación de materia seca de triticale, aguacero, que en realidad durante el periodo invernal logra una acumulación bastante interesante en términos de producción. Ahora, el contenido de nutrientes medidos en dos estados invernales, aquí podemos ver 2 a 4 hojas y 4 a 6 hojas, muy similar a lo que es en avena en términos de contenido de materia seca, un poquito más de materia seca en el segundo estado, pero miren ustedes el contenido de proteína 32 a 30%, el contenido de almidón bajo, igual que todo, y un muy buen contenido de nutrientes totales, digestibles totales. El uso de ensilaje triticale en los sistemas de producción tiene por objetivo aportar a los animales un alimento voluminoso, de calidad energética y con un alto aporte de fibra efectiva. La fibra efectiva es muy interesante en este caso del triticale, que no la mencioné anteriormente. Aquí está la FDN 38 y 40%. El establecimiento de cultivares de hábito de crecimiento invernal se hace entre los meses de marzo a abril y los alternativos en mayo y junio y los de primavera, junio y agosto. Y el retraso en la época produce siempre una reducción en la producción. Y además, algo muy importante, un mayor riesgo de heladas porque el triticale tiene un periodo de floración muy largo y por lo tanto en algún momento lo puede afectar una helada. El tamaño de la semilla y la fecha de siembra definen la dosis, que son 200 kilos de semilla por hectárea, es decir, 400 semillas por metro cuadrado. Y en los hábitos de crecimiento alternativo, 240 kilos, 480 semillas por metro cuadrado. La mezcla con leguminosas trepadoras como vísceas y arvejas mejora el contenido de proteína respecto al de triticale solo en ensilaje. Y mediciones realizadas en la zona templada demostraron que los cultivares disponibles no tienen sincronía, no hay coincidencia en altura, estado fenológico, y eso produce tendedura, sobremaduración, y por lo tanto no es una muy buena opción. Aquí tenemos el efecto de la época de siembra en la producción de triticale más arveja y triticale más vicia. Ustedes ven que se produce una baja en el rendimiento, no porque en términos sean malas opciones las alternativas independientes, sino que porque se tiende esta mezcla. Aquí podemos ver el aporte que hace, digamos, cada una de las partes en las diferentes épocas de siembra. La cosecha. El momento de cosecha se define según vamos a hacer conservación de forraje, ensilaje, nilaje o heno, y los cortes realizados en etapas tempranas con materias secas inferiores al 25% se hacen en forma de predeshidratado, con lo que se obtiene un forraje de mejor digestibilidad, mejor contenido energético y proteico, y en este caso no hay pérdida de las estructuras reproductivas de la planta, porque el triticale, la espiga es muy compacta, muy firme y no se desgrana. En estados avanzados, el ensilaje se puede realizar en forma directa, pero teniendo claro de que pasar sobre 40% de materia seca para hacer un ensilaje, hay un serio problema de compactación. Aquí vemos el efecto del momento de la cosecha en algunos parámetros, como son
la producción, la materia seca, el contenido de proteína y la energía. Y ustedes pueden observar aquí que en términos de energía, los mayores están en estados tempranos, ¿no es cierto? En términos de producción, va subiendo fuertemente al grano lechoso, que este es el estado en que uno debería cosechar. Ahí está el momento de la cosecha de triticales aguacero. En la zona templada, la producción alcanzada por el triticale ha sido superior a la del trigo, avena y cebada. El equilibrio más favorable entre cantidad y calidad se ha conseguido con plantas que se cosechan en grano pastoso, como les mencioné, y las mediciones realizadas me indican que se puede lograr producciones superiores a 20 toneladas de materia seca por hectárea. Y aquí podemos observar el triticale comparado en un año, que puede ser incluso inferior su rendimiento al de otras cereales. Los planteles lecheros y de engorda de ganado de carne, la principal fuente de energía es el maíz, grano o ensilaje, y de proteína el afrecho de soya, raps, todos ellos alimentos con bajo contenido de fibra. ¿Qué pasa? La incorporación del ensilaje de triticale a la dieta aporta fibra efectiva que mejora la rumia y elimina el uso de residuos de cereales como son las pajas. No es correcto, ¿no es cierto?, que nosotros estemos comparando el ensilaje de maíz con el ensilaje triticale, ya que sus objetivos en la dieta son absolutamente distintos. Uno aportar fibra, el otro aportar energía. El ensilaje triticale siempre va a tener un buen aporte de fibra efectiva y un nivel superior de proteína que otros cereales. Y el contenido de nutrientes se reduce abruptamente con el avance del estado de madurez y con ello aumenta la variabilidad en su calidad nutricional. Aquí podemos ver el contenido nutricional de un ensilaje de triticales que debe estar con un contenido de materia seca entre 28 y 32, un contenido de proteína entre 7,5 y 9,5, una FDN entre 58 y 62 y una energía 2,2 a 2,3 y cenizas 5 a 6. El centeno. El centeno es una especie utilizada para pastoreo de invierno, elaboración de ensilaje y producción de grano. Su desarrollo como opción en los planteles ganaderos de la zona sur está teniendo cada vez más importancia desde que se ingresaron cultivares de alto rendimiento y de alta calidad nutricional. Es originario de la península de Anatolia, en Asia Menor, y fue reconocido como cereal 3000 años antes de Cristo en Turquestán, desde donde se extendió al norte de Europa. A Chile ingresó con la colonización europea y desde entonces ha sido utilizado como fuente de grano para la elaboración de harina y por supuesto pan. Se trata de una monocotiledonia perteneciente a la familia Poaceae, género Secale, y la arquitectura se caracteriza por presentar un crecimiento erecto, muy grande, su inflorescencia es una espiga y el fruto es un cariopsis. El tamaño es una limitante porque es una planta muy alta. Posee un sistema radical fasciculado de mayor desarrollo que otros cereales de grano pequeño, lo que le confiere una mayor rusticidad. La polinización es cruzada y anemófila y sus cultivares no presentan homogeneidad y estabilidad como los otros cereales que sí tienen mucha estabilidad. La semilla es de forma alargada, desnuda y ligeramente aplastada por los lados, habitualmente de color grisáceo y presenta una ligera sutura ventral que recorre desde el embrión hasta el inicio de la arista. Ahí podemos observar la diferencia entre una semilla de avena y una semilla de centeno. Claramente, la coloración, el tamaño y la forma son distintas. En Chile solo existen cultivares con hábito de crecimiento invernal y en siembras tempranas a finales de verano el centeno con hábito de crecimiento invernal ha demostrado que logra una producción de invierno significativamente superior a otros cereales de grano pequeño. En siembras realizadas entre los meses de febrero y marzo se consigue una producción invernal rápidamente superior a 2 toneladas de materia seca y la dosis de semilla sembrado solo
es de 180 kilos de semilla por hectárea, equivalente a 450 semillas por metro cuadrado. En asociación con avena, vallica, rotación o trigo rosado, la dosis se reduce a 120, que corresponde a 300 semillas por metro cuadrado. Ahora, las dosis de las especies con que se asocia son en avena 100, en vallica 25 y en trébol 8. Aquí podemos observar la diferencia que se logró en siembras tempranas en la producción de invierno, considerando el invierno hasta la primera semana de septiembre. Y aquí tenemos que Generator logró tener 5 toneladas, avena más centeno 4,7 y avena más centeno, otro tipo de avena pituca y supernova 4,4. Y donde el centeno es el que más aporta a esa mezcla. Ahí podemos ver el centeno en sus primeras etapas de desarrollo que muestran, ¿no es cierto?, la densidad que logra durante el invierno. Aquí el centeno son sembrados solo para pastoreo invernal. Aquí sembrado con avena, hay una diferencia porque hay una mayor altura. Aquí sembrado con tridicales, también hay una diferencia porque hay mayor altura. Y aquí sembrado con trigo. Bueno, la producción para ensilaje depende de ciertos factores tales como la época de siembra, la dosis de nitrógeno, el manejo del cultivo, las condiciones del sitio y el estado fenológico de las plantas al momento de la cosecha. El centeno ha demostrado ser una interesante alternativa para producción de forraje para ensilaje, ya que el rendimiento es similar o superior a otras especies de cereales de grano pequeño. Y aquí podemos observar, ¿no es cierto?, en diferentes años, que el centeno ha superado a prácticamente todos los cereales de grano pequeño en rendimiento. Aquí, en asociación con arveja, ustedes lo pueden observar, es una planta de gran altura y por eso la arveja trepa muy bien a través del centeno. El problema es la debilidad ante los vientos, ¿no es cierto?, y ante el peso, sobre todo cuando llueve. La calidad nutricional, asumiendo de que el producto generado cambia según la nutrición del cultivo, el estado fenológico de las plantas al momento de su utilización, este producto ensilado con un contenido de materia seca de 28 a 32% logra un nivel de proteína de 7,2 a 8,1, una FDN de 55 a 58 y una energía de 2,5 a 2,24. En pre-marchito, que yo lo hago antes de que tenga 20% de materia seca, logro un contenido de proteína de 16%, una energía mayor, pero una producción menor. Ahora, interesante es la alelopatía que el centeno tiene, dado que esta planta se ha usado ampliamente como cultivo de cobertura debido a sus efectos alelopáticos y su eficiencia en la supresión de maleza. Es por esta razón que en sistemas de rotación de cultivo es necesario tener en cuenta que los efectos alelopáticos que produce se prolongan hasta un año, y por lo tanto el uso de centeno como precultivo de alfalfa produce la siembra una reducción en la producción de plantas de un 35 a 64% y una disminución en la producción de forraje entre un 15 y 43% en el año de siembra, que se puede prolongar a temporadas posteriores. Eso es fatal en la alfalfa. El trigo, Triticum aestivum. El trigo como forraje suplementario tiene como principal forma de uso el ensilaje. Especie monocotiledónea, perteneciente a la familia Poaceae, género Triticum, tiene un sistema radical fasciculado constituido por un conjunto de raicillas de igual grosor, y el tallo principal puede lograr una altura de 1,5 metros y su tamaño depende del cultivar y nivel de nutrición de las plantas. Las hojas están constituidas por una vaina hendida, ¿no es cierto?, longitudinalmente, que envuelve el tallo sobre los nudos, y la lámina suele ser larga, angosta, y en su base tiene las aurículas cortas y entrecruzadas ligeramente, que es un elemento diferenciador, digamos. La floración ocurre una vez que la espiga está fuera de la vaina de la hoja superior, también denominada la hoja bandera. El fruto es un cariópside de carácter indehiscente y contiene en su interior una sola semilla. El principal objetivo que tiene el trigo como cultivo suplementario en las zonas templadas es la elaboración del ensilaje.
El volumen y calidad que produce permite su inclusión en las dietas de vacas lecheras y ganado de carne, y el ensilaje de planta entera de cereales de grano pequeño se puede utilizar en forma tan eficiente como el ensilaje de maíz en dietas para ganado de carne y leche. La producción, aquí podemos ver, comparado con cebada y triticales, los trigos primaverales indudablemente son de un alto rendimiento. El uso de ensilaje de planta completa de cereales de grano pequeño es una práctica difundida en todo el mundo, en especialmente Europa, Norteamérica y China, y entre estos cereales se ubica el trigo, que es considerado un alimento que aporta fibra efectiva, ya lo vimos en triticales, y un adecuado contenido de proteína y energía. Esta especie puede ser ensilada bajo las modalidades de corte directo, premarchito, al igual que el triticale, no así, recuerden, la avena y la cebada. El ensilaje de corte directo se realiza cuando el grano se encuentra pastoso. Estados de mayor madurez son difíciles de ensilar debido a que es casi imposible compactar la masa ensilada. Esto produce un ambiente propenso para el desarrollo de hongos en el interior del ensilaje, y el ensilaje premarchito, el corte, se puede efectuar en estado de menor madurez, lo que supone un menor rendimiento, pero una mayor digestibilidad del producto. El estado fenológico de las plantas al momento del corte y almacenaje define indudablemente el valor nutritivo del ensilaje que estoy construyendo, y los ensilajes de trigo elaborados con plantas en estados de floración y grano pastoso son de mayor estabilidad y calidad respecto a los de estado maduro. Ensilajes hechos con plantas en estado avanzado de madurez son difíciles de compactar e inestables bajo condiciones aeróbicas. El estado óptimo de cosecha de trigo para elaborar ensilajes se muestra en esta fotografía. Ahora, la composición nutricional, podemos hacer aquí una pequeña comparación entre el trigo, el maíz y una pradera, y podemos observar en términos de energía, obviamente, que no aporta más energía que la pradera y por supuesto menos que el maíz, y en términos de proteína es muy similar a la del maíz, pero inferior al de la pradera, y tiene un mayor contenido de almidón, ¿cierto?, que la pradera, que no tiene, pero un menor contenido que el maíz. Bien, analicemos ahora el maíz, sea maíz. En las dietas de vacas lecheras de alta producción y mediana producción, el ensilaje de maíz es el perfecto complemento al consumo de praderas permanentes. El maíz se considera que fue una de las primeras especies cultivadas hace unos 7.000 a 10.000 años. La evidencia más antigua como alimento humano proviene de México, donde fueron encontradas pequeñas mazorcas estimadas en más de 5.000 años. La determinación del origen del maíz ha sido motivo de controversia permanente. Descripción botánica. Es una especie monocotiledónea anual perteneciente a la familia Poaceae, género Sea, y la planta posee una raíz primaria desde donde nacen algunas raíces adventicias que le permite mantenerse erecta. El tallo es grueso, con epidermis exterior impermeable y transparente, y sus hojas tienen formas alargadas y se ubican enrolladas al tallo. La planta es monoica, con flores unisexuales, y a partir de las yemas axilares de las hojas nace la inflorescencia femenina que corresponde a la mazorca. La inflorescencia masculina o panícula está aparece a partir de los, en la que a partir de los estambres se desarrolla el polen que cae a los pistilos ubicados en la mazorca. El grano es un fruto independiente que posee el nombre de cariópsida. Cultivo del maíz. Bueno, aquí podemos observar el maíz en distintas etapas de desarrollo. Para la producción de ensilaje, la semilla que se utiliza en el maíz es híbrida, resultado del cruzamiento controlado entre líneas puras ya seleccionadas. Existen diferentes tipos de cruzamiento que buscan características definidas del híbrido que se pretende producir, y lo anterior se logra seleccionando una línea pura
que se fecunda con su propio polen, por lo menos en 5 años, para obtener el mayor porcentaje posible de homocigosis. Según el número de líneas puras que intervienen en la producción, los híbridos se clasifican en híbridos simples, dobles y de 3 líneas. Aquí podemos ver qué tipo de cruzamiento en el simple, un cruzamiento de 2 líneas puras, en el doble, cruzamiento entre 2 híbridos simples, y líneas de 3 líneas, el cruzamiento de un híbrido simple con una línea pura. Ahora, el tamaño, forma y color de los granos, así como la consistencia del almidón, permiten la agrupación de las semillas de maíz. Y las principales categorías corresponden a grano dentado, córneo, amiláceo, reventón, serio y tunicado. Y en cada uno de estos grupos hay distintos calibres que determinan el tipo de máquina y disco de siembra a emplear. Y así tenemos el grano dentado, las características principales es que es un almidón blando, el córneo es un grano duro, liso y posee almidón blando, el amiláceo harinoso una alta proporción de almidón blando y el grano es poco dentado, el reventón, el endosperma con almidón córneo, el serio es un grano de aspecto ceroso y el almidón está formado en su totalidad por amilopectina, y el tunicado, sus granos están cubiertos por una vaina. Aquí podemos observar que entre los diferentes híbridos que se usan hay distintos tipos de mazorcas y tamaños de mazorcas y tipos de grano. Los híbridos. A nivel mundial se acepta la clasificación de los híbridos de maíz mediante un índice establecido en el año 1952 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, que cataloga los híbridos en 10 grupos según su precocidad. Y esta segmentación ubica los híbridos según el índice FAO desde 100 a 1000 y se basa en los días que se requieren entre la siembra y la madurez fisiológica, medida en el área del cinturón maicero, que es el Corn Belt, ubicado en la región del medio oeste de los Estados Unidos. Este índice incorpora la integral térmica que corresponde a la acumulación de grados días desde la siembra hasta la madurez fisiológica, momento en que el grano posee entre 30 y 35% de humedad. Según la zona, los híbridos pueden tener distintos índices, ya que el comportamiento depende de la acumulación de temperatura y las condiciones ambientales específicas del sitio de producción. Cada híbrido tiene su propia integral térmica, tanto para la floración como para la madurez fisiológica, que se mantiene constante entre años, pero cambia según el número de días que demora la floración y la madurez fisiológica que está definida por la condición de humedad y temperatura del ambiente. Así tenemos que nosotros podemos observar aquí los días entre siembra y madurez fisiológica y la integral térmica, que son los grados días acumulados, y el índice FAO, que va desde 200 hasta 1000. Parámetros relevantes en la elección de un híbrido para elaboración de ensilaje son el vigor de planta y la tolerancia al frío, es decir, eso se mide a nivel de laboratorio, donde uno observa el vigor de la planta en términos del tiempo y el grosor de la plántula que se genera, y la tolerancia al frío a través del análisis del cold test, que es someter, ¿no es cierto?, a la semilla a bajas temperaturas previo a la germinación. El rendimiento se logra, ¿no es cierto?, por todas las evaluaciones en las diferentes estaciones experimentales y trabajos que hacen las empresas. La estabilidad de las plantas tiene relación, ¿no es cierto?, a la calidad y a la homogeneidad de las plantas, que eso tiene que ver con la producción del híbrido. La producción de grano, el rendimiento en grano es muy importante porque más del 50% de la materia seca que produce un híbrido corresponde al grano. El contenido de almidón, que siempre es el elemento más importante porque es la energía que va a aportar, ¿no es cierto?, el maíz, y que siempre debe ser sobre un 30%. El contenido de energía metabolizable, por ende, debe tener un nivel de al menos 2,8% de megacalorías por kilo. La digestibilidad y el valor nutritivo, la digestibilidad de la FDN, de la fibra,
debe ser superior a 65%, ojalá 70%, y el valor nutritivo, el contenido de nutrientes totales, digestibles totales, debe ser superior a 70%. Y por supuesto que otro parámetro relevante es para qué se va a incluir en la dieta, digamos, en qué tipo de dieta. Si se va a incluir en una dieta que es solo pastoreo, más ensilaje, bueno, tendrá que tener bastante fibra, pero si es mucho concentrado, bueno, tendrá que tener menos fibra, tendrá que ser cosechado más temprano el maíz. Y así tenemos que los híbridos, existen distintos híbridos de maíz para ensilaje, aquí destinados a la zona de Chillán y Los Ángeles, y aquí a la zona de Puerto Montt hasta Temuco, donde los índices FAO que se utilizan son básicamente desde 180 hasta 240, y acá se utilizan desde 350 hasta 700. Requerimiento del cultivo. La producción de materia seca está supeditada a la disponibilidad de agua y al cumplimiento de los requerimientos térmicos. Es decir, la temperatura es fundamental. La asociación temperatura-agua es lo que hace que el rendimiento sea alto. En mediciones realizadas en Temuco, Valdivia y Futrono, nosotros hemos determinado que por cada milímetro de agua que llega al maíz mediante lluvia o riego, en el periodo de diciembre a marzo se producen entre 30 y 40 kilos de materia seca por hectárea. Eso es lo que se logra producir por cada milímetro. Aquí, plantas sometidas al estrés hídrico, plantas sin estrés hídrico. Es típico el enrollamiento que se produce en las hojas y esa coloración azulosa. Aquí, plantas sometidas al exceso de agua en las primeras etapas de desarrollo, que genera una pérdida importante en el tiempo y en la velocidad de crecimiento inicial de las plantas. El maíz es una planta que presenta un buen crecimiento cuando la temperatura ambiente está entre 18 y 28 grados, con temperaturas promedio de 20 a 22 grados y máximas no superiores a 30 se logra el mejor rendimiento, y en el periodo de establecimiento las bajas temperaturas menores a 8 asociadas a escasa luminosidad siempre van a afectar el desarrollo inicial de las plantas, limitando la absorción de nutrientes. En los híbridos utilizados en nuestra zona, el requerimiento mínimo de horas calóricas necesario para lograr un rendimiento superior a 18 toneladas es 1800 grados, base 6. Pero si uno supera los 2000, rápidamente va a superar las 20 toneladas. La reducción de la temperatura en el suelo cuando está en las primeras etapas de desarrollo de la planta genera una reducción en la absorción de ciertos nutrientes, y el principal, ¿no es cierto?, es el fósforo, que genera este efecto en algunos híbridos, no en todo, pero en la mayoría de los híbridos genera este efecto de plantas violáceas que es claro de que aún la planta no ha sido capaz de absorber el fósforo que necesita. El efecto de las heladas es realmente fuerte y no se da en todo el cultivo muchas veces, sino que se da en franjas, como se puede observar aquí o como se puede observar aquí, ¿no es cierto? Aquí en toda esta franja, que es un bajo, normalmente la helada es mayor que en toda esa área que está que es más alta, pero que además, ¿no es cierto?, presenta una mayor humedad y por lo tanto no se produce esta situación. Ahora, en el cultivo, en la agricultura, un cultivo intermedio, un cash crop, es un cultivo de rápido crecimiento que se produce entre siembras sucesivas de un cultivo principal. Entonces, entre la cosecha y la nueva siembra, existe un periodo en el que el suelo no puede quedar desnudo y expuesto a las pérdidas por erosión, y en este periodo es habitual la siembra de un cultivo solo o asociado a una pastura anual que permite el uso de forraje entre los meses de mayo y agosto, alcanzando un nivel de producción de hasta 5 toneladas. Entonces, para obtener un buen rendimiento es clave el momento de siembra, que debe ser inmediatamente después de la cosecha del maíz, y aquí es lo que ya habíamos visto con la avena, que la avena es una opción. También en las zonas mediterráneas se utiliza la vallica anual, el Lolium multiflorum, variedad Western Holdico, lo que a veces induce a un retraso en la época de siembra de primavera, porque
la vallica anual tiene un muy buen crecimiento en el mes de septiembre. Por eso hay que tener cuidado, digamos, y asumir la pérdida. El maíz se establece en el mes de octubre cuando la temperatura del suelo es superior a 10 grados. Temperaturas inferiores producen germinaciones y emergencias defectuosas que en algunos híbridos pueden reducir la población de plantas hasta en un 60%, ocasionando una pérdida irreversible de producción. Algunas semillas de híbridos poco tolerantes al frío germinan desarrollando solo la radícula y no la planta completa. Para reducir este riesgo es que se deben usar semillas con valor de Coltest superiores al 90%. La medición de la temperatura al momento de la siembra es fundamental y para evitar el estrés térmico en el momento de la siembra, controlar las especies residentes y mejorar la mantención de humedad del suelo, se puede utilizar un acolchado o un mulching de polietileno biodegradable ubicado en franjas sobre la línea de siembra. Esta técnica evita el paso de la luz fotosintética, reduciendo el desarrollo de malezas y el consumo de agua. Este doble filtro actúa acumulando calor durante el día y liberándolo en la noche, lo que reduce el riesgo de bajas temperaturas y heladas. Ahora, con esta tecnología es posible adelantar la fecha de siembra y asegurar una condición apropiada para la germinación y desarrollo de las plántulas. Además, se mejora el control inicial de malezas, se reduce la presencia de enfermedades, mejora el ciclo del nitrógeno por la temperatura, disminuye la evaporación e incrementa el rendimiento hasta en un 25% según el fabricante. Aquí podemos ver el uso de acolchado mulching de polietileno biodegradable ubicado en franjas sobre la línea de siembra del maíz. La forma más utilizada en la siembra es la labranza convencional, donde se incluye la incorporación de rastrojos y enmiendas orgánicas previo a la siembra. Además, en esta labranza se aplica el paso del arado subsolador con el objetivo de reducir la compactación de los suelos provocada por el excesivo paso de maquinaria en las labores de siembra y cosecha. También es posible sembrar maíz en sistemas de mínima labor y cero labranza. Ahora, la incorporación de rastrojos y el uso de enmiendas orgánicas, como son los guanos, permite mejorar la estabilidad de los agregados del suelo y mejorar su estructura. Además, produce un ambiente gráfico caracterizado por la presencia de macroporos que permite un mayor intercambio de aire, movimiento de agua y exploración radical. También esta incorporación aminora los procesos de erosión característicos de los suelos de la zona templada, en los que este riesgo es alto como consecuencia de condiciones climáticas y geomorfológicas adversas, digamos, para el cultivo. La pendiente, por supuesto. Estos beneficios son mayores cuando se usa el paso de arado subsolador que rompe y requebraja el perfil del suelo en profundidad, en especial cuando esta labor se realiza con suelos secos. Aquí podemos ver el paso del arado subsolador que permite la descompactación del suelo y la mejor exploración radical del maíz en el suelo. Aquí la incorporación de rastrojos, ¿no es cierto? La aplicación de enmiendas calcáreas y la preparación de cama de semilla y paso de rodón, que son elementos necesarios para un buen establecimiento. También es importante considerar la nivelación, el sacado de las piedras con la despedregadora y el uso de badenes para evitar los aposamientos. Sistema de siembra. Aquí tenemos un sistema de siembra de cero labranza del maíz para ensilaje y aquí tenemos un sistema convencional con preparación de suelo. Las máquinas son diferentes, obviamente, y que permiten, los dos tienen la misma función, dejar localizada la semilla entre 4 y 5 centímetros de profundidad y donde el fertilizante está a 5 centímetros de distancia de la semilla. El establecimiento se realiza en forma con máquinas de precisión, a distancia definitiva, con dosis de 100.000 a 105.000 semillas, con el objetivo de lograr una densidad de 10 plantas por metro cuadrado. El exceso de plantas produce mazorcas pequeñas y tallos débiles, lo que retrasa la madurez del grano e incrementa la susceptibilidad a la tendedura.
Poblaciones inferiores favorecen el proceso de maduración del grano y aumentan el diámetro de los tallos y mazorcas, pero reducen la producción de forraje. Aquí tenemos una siembra con 100.000 semillas por hectárea. La siembra con máquina debe ser regulada para que el fertilizante quede a una distancia de 5 centímetros al lado y 1 centímetro bajo la semilla, ahí como muestra la fotografía. Ahora, la siembra realizada con máquinas de precisión permite localizar la semilla en el surco de siembra a distancia definitiva y existen diversas opciones de distancia entre hileras, donde las más utilizadas son 50, 70 y 75. Ahora, para los híbridos sembrados en la zona templada, la distancia entre hilera de 70 centímetros a dosis de 100.000 produce una distancia sobre hilera de 13 centímetros, esto es 7 centímetros por metro lineal. Ahora, nosotros hemos desarrollado evaluaciones midiendo a 50, 60, 70, 75 y 80. Y hemos observado de que en realidad en un cierto nivel de híbridos, las distancias no son tan importantes respecto al rendimiento, pero en híbridos de alto rendimiento, en híbridos que tienen alto rendimiento, la distancia entre hileras, la mejor distancia entre hileras, es 70 centímetros. Ahora, la estrategia de fertilización está definida por la extracción y en el momento de la siembra se utilizan mezclas de fertilizantes donde están incorporados los nutrientes como el fósforo, potasio, magnesio, azufre, boro y zinc. Y posterior a eso se hace en forma secuencial la aplicación del nitrógeno, que puede llegar entre 220 a 260 kilos de N, que significan 500 kilos de urea por hectárea, a través de la aplicación pre-siembra incorporado al momento de la siembra y al aporte. También con los sistemas de riego tecnificado, la fertilización post-emergente se puede realizar a través del agua, fertirrigación, utilizando para ello ureas disueltas en los estanques de fertirrigación o mezclas completas de fertilizantes líquidos. La aplicación ahora de enmiendas orgánicas previo a la siembra, como los guanos a granel y prensado, son una buena opción para lograr una mayor estabilización del cultivo y un mejor contenido de materia orgánica, mantención de humedad y estructura del suelo. Ahora, la aplicación de nitrógeno se realiza en el momento, parte de la aplicación de nitrógeno se realiza al momento de la porca y se aplica en el centro de la hilera o sobre el suelo con elementos aporcadores. Es necesario el uso de ruedas de trocha angosta para evitar la pérdida por aplastamiento. Ahora, las malezas generan un efecto de competencia muy fuerte con el maíz y las mediciones que hemos desarrollado han demostrado que logran una baja, si no son controladas, logran una baja entre un 52 y un 65% en el rendimiento. Además, la presencia de un tapiz vegetal abundante en el periodo de heladas compromete la viabilidad de las plantas. Aquí podemos observar un ensayo que hemos desarrollado en la Estación Experimental Maquehue, donde sin fertilización y sin control de maleza logramos 2,3 toneladas de materia seca. Con la fertilización completa, pero sin control de maleza, 4,4. Y con fertilización y control de maleza, 22,6. Está claro, digamos, el efecto que las malezas hacen sobre el rendimiento. Siempre va a estar claro el efecto de la fertilización, pero de las malezas no era tan claro. Ahora, el control de estas especies se inicia con el buen barbecho químico, pero también se puede desarrollar en forma mecánica. El paso de aporcadores también es una opción, pero no soluciona el problema en la línea, sino que en la entrilera. Bueno, el control químico con herbicidas pre- y postemergentes va a solucionar el problema y hay muchas opciones y fórmulas en el mercado que deben ser utilizadas según el tipo y densidad de malezas presentes. Aquí podemos ver el efecto combinado de la ocurrencia de heladas, cómo afecta
con la severidad que afecta a un maíz que no ha tenido un control de malezas adecuado. Aquí podemos ver el control cómo el control de maleza afecta, digamos, a las plantas en las primeras etapas y en etapas avanzadas. Rendimiento. Los híbridos de maíz disponibles en el mercado siempre se están evaluando en diferentes condiciones, bajo riego, en secano, y en las diferentes áreas agroecológicas. Y esto se hace con ensayos de investigación como los que hacemos nosotros en nuestra universidad, tanto en nuestra estación experimental como en campos de productores, en campo de productor, y los ensayos que hacen las empresas lado a lado, que se denominan, que colocan uno o dos híbridos y los comparan con el híbrido que siembra el productor, y así el productor puede ver la diferenciación que existe entre el cultivar que se le está ofreciendo y el cultivar que él está sembrando, el híbrido que está sembrando. Tenemos una gran cantidad de híbridos que evaluamos todos los años y en términos de producción, con un gran diferencial, que tiene que ver, digamos, con la precocidad y con el potencial de producción que ese híbrido tiene en cada una de las localidades. Con el objetivo de alcanzar los mayores valores de energía, el mejoramiento genético ha dado importancia al incremento de la mazorca, principalmente al incremento del grano que poseen las plantas, y en las evaluaciones realizadas en los últimos años, en las últimas 2 décadas, en realidad todos los híbridos muestran niveles de aporte de mazorca al total de materia seca entre el 51 y 63%. Estos valores son muy superiores a los que usábamos en el siglo pasado, que tenían un 42 o 48%. Esta evolución ha significado que el grano pasa a ser el elemento más importante, digamos, dentro de lo que es nuestro ensilaje. Y así, el aporte de la mazorca a la producción total de materia seca debe ser superior al 50%. Y en un ensilaje, el principal objetivo, ¿no es cierto?, que del maíz, a diferencia de praderas y pasturas que presentan el mayor valor nutritivo en estados vegetativos, en el maíz la calidad aumenta con el avance de la madurez. Entonces el incremento de materia seca y madurez del grano producen una disminución relativa de la fibra y un aumento en el contenido de almidón, y la consecuencia es un incremento en la digestibilidad y la energía metabolizable. ¿Cuál es el momento de cosecha? El comienzo del periodo de cosecha está marcado por el contenido de materia seca de la planta entera. El inicio de la cosecha no debe ser antes de que las plantas presenten como mínimo un 30% de materia seca, que coincide con la presencia de un 50% de línea de leche al observar el grano. El momento óptimo es cuando la planta completa presenta entre 33 y 35% y el grano está endurecido en sus 3/4 partes. Este estado se presenta en un corto periodo, por lo tanto es necesario sembrar híbridos con diferente precocidad para sostener el tiempo en calidad similar. Y aquí podemos observar, ¿no es cierto?, el momento óptimo es cuando 3/4 partes está duro, 3/4 partes está duro, ahí se nota, y el porcentaje de materia seca de la planta entera tiene 33 a 35% y con un verdor, un staging superior a 8, como es este que está aquí. Aquí podemos verlo en términos gráficos. Este es el momento, este es el mejor momento, pero uno parte aquí y termina acá, obviamente. Ahora, el momento de cosecha determina el nivel de rendimiento y calidad. En cosechas tempranas, es decir, cuando las plantas tienen un contenido de materia seca inferior a 28, se producen los siguientes efectos: menor rendimiento, menor almidón, aumento en el problema de la fermentación, porque la fermentación es más prolongada, por lo tanto hay pérdida de materia seca y calidad, aumento de pérdidas por presencia de hongos en la cara expuesta, incremento de las pérdidas por efluentes, reducción del consumo de materia seca porque hay menos materia seca, hay más volumen, y disminución de la palatabilidad por mal olor del ensilaje. En cambio, en cosechas tardías, cuando las plantas tienen un contenido de materia seca superior al 36%, el resultado es que la cosecha un material seco de difícil compactación, requiere reducir el tamaño de picado para lograr una mejor compactación, aumento de pérdida de forraje en el campo, se pierde mucho en el campo, reducción de la estabilidad
baja digestibilidad y palatabilidad. Por lo tanto, aquí tenemos una cosecha temprana y una cosecha tardía. Las dos situaciones no son las óptimas. La óptima es esta. En el proceso de cosecha, indudablemente que hoy es bastante tecnificado y es muy fácil de desarrollar con máquinas autopropulsadas con cabezal rotativo que tienen triturador de grano, aplicador incorporado de aditivos y velocidad acorde al traslado, descarga y compactado del forraje. Hay dos factores determinantes en la calidad. ¿Cuáles son? El tamaño de picado y la trituración. Eso es el core cracking. En dietas que requieren fibra larga, el tamaño de picado se hace entre 20 y 25 milímetros y aquellos que no tienen ese requerimiento, el tamaño de corte se regula a 10 o 15 milímetros. Bien, la trituración de los granos es un proceso mecánico que mejora el ensilaje y la digestibilidad del almidón mediante la exposición del grano de maíz a las bacterias del rumen. La tecnología Slasher, considera ambos aspectos. Con este proceso se logra una mejora significativa en la digestibilidad del almidón y la fibra al exponer las células internas de granos, tallos y hojas a la actividad microbiana. Aquí podemos ver que al momento de la apertura está relacionado con la exposición del almidón del maíz en el rumen del animal. Entonces, ahora, ¿qué significa esto? Significa que en realidad lo que yo debo lograr es que el maíz esté craqueado correctamente para que haya exposición a nivel ruminal. El residuo que deja la máquina cosechadora ha sido siempre motivo de controversia, dado que dependiendo de la estrategia que tenga el ensilaje en la dieta de los animales, se establece una altura de residuo distinta. Elevar la altura de residuo permite aumentar la eficiencia de trabajo mucho más rápido, ¿no es cierto? Reduce el desgaste de las máquinas, maximiza la producción individual de los animales a través del aumento de la concentración de nutrientes y digestibilidad. Pero eso reduce la producción, con lo cual hay que tener considerado que es un elemento que no todas las veces se puede desarrollar. El residuo post cosecha del maíz es que se deja 20 a 25 centímetros de altura, pero uno lo puede subir a 40 centímetros también. Indudablemente que va a mejorar la digestibilidad y la calidad del producto final, pero va a reducir importantemente la producción. Los aditivos biológicos que se usan en los ensilajes aceleran el proceso de fermentación anaeróbico mediante el incremento de la concentración de las bacterias ácido-lácticas en la masa. Además, reducen las pérdidas producidas por el impacto aeróbico que tiene lugar cuando se produce la apertura del silo. Esta doble acción solo se logra con aditivos que tienen en su formulación el principal aditivo, la principal bacteria, que es Lactobacillus plantarum, existen otros más, y Lactobacillus buccineri. Un elemento importante es la compactación. El proceso de recolección de forraje y la ubicación de las estructuras de almacenamiento tiende a oxigenar el volumen a ensilar. La eliminación y desplazamiento del oxígeno es una labor crítica que debe ser desarrollada de forma rápida y eficiente. La baja densidad de ensilaje disminuye la velocidad de reducción de pH e incrementa la probabilidad de presencia de hongos y levaduras al momento de la apertura de los silos. Es por esta razón que el objetivo de la compactación es eliminar la máxima cantidad de aire con el mayor peso y fuerza posible para proporcionar el mejor entorno y rápida fermentación, donde la capa de compactación debe ser de una altura inferior a 10 centímetros. En la compactación se busca lograr una densidad superior a 250 kilos de materia seca por metro cúbico. La mala compactación genera importantes pérdidas en la parte superior de los ensilajes, donde un factor determinante en el logro de un buen compactado del ensilaje es el tamaño del picado. La compactación
permite la extracción del aire y la obtención de un ambiente anaeróbico en los ensilajes. Y aquí tenemos el proceso de compactación, donde ustedes pueden observar que en realidad se logra dejar absolutamente parejo el silo, ¿no es cierto?, con su ensilaje, y donde no hay efluentes o hay efluentes, digamos. Y eso depende, digamos, de la calidad del producto que nosotros estemos compactando. El sellado, la etapa final del proceso de elaboración del ensilaje, es siempre el sellado, y es considerado un momento crítico, ya que corresponde al proceso con el cual se impide el paso de oxígeno a la masa ensilada. Antes de poner una doble capa de plástico en la superficie superior, se rocía con ácido propiónico para evitar la proliferación de microorganismos, reducir la formación de micotoxinas y disminuir las pérdidas de nutrientes. El tiempo mínimo entre el sellado de un ensilaje de maíz y su apertura es de 60 días y está relacionado con la digestibilidad de la materia seca y del almidón. Independiente del tipo de plástico utilizado en el sellado del ensilaje, como por ejemplo el silo barrio que está aquí, el ingreso de aire ocasiona pérdidas en la capa superior de los ensilajes, como se puede observar aquí, esta carbonización que se produce. Los ensilajes en bolo, en el maíz, se pueden realizar y pueden lograr un producto perfectamente prensado y envuelto, que permite tener un ensilaje fácilmente comercializable y fácilmente movible. Con este tipo de ensilaje, lo que se pretende es tener un producto al cual yo pueda movilizar con facilidad en el predio. Aquí podemos observar la cosecha, la descarga sobre la máquina. Aquí está la descarga sobre la máquina que lo va a embolar, y aquí viene el proceso de embolado prensado, ¿no es cierto? Prensado, que finalmente termina en el bolo. Ahora, obviamente que el bolo, cuando tiene un peso superior a los 900 kilos, es un bolo que aún no está terminado, y cuando está bajo los 900 kilos sí está terminado, en términos de materia seca, y que va a tener una buena fermentación. Calidad nutricional. La calidad nutricional de un ensilaje depende de la eficiencia del proceso y la composición nutricional, obviamente. En el proceso, los factores más importantes son el tamaño picado, el uso de aditivos, la compactación y el sellado. En la composición nutricional influye indudablemente el estado fenológico en el cual se cosecha, y respecto al proceso de elaboración del ensilaje, las actividades que se desarrollan tienen por objetivo reducir las pérdidas ocasionadas por la respiración, actividades proteolíticas y desarrollo de microorganismos. Entonces, finalmente, lo que nosotros tenemos que lograr es que nuestro ensilaje de maíz tenga entre 30 y 35% de materia seca, un pH entre 4 y 4,2, un nitrógeno amoniacal bajo, una FDN de 35 a 40, un nivel de energía metabolizable de 2,8 a 3,2. Es difícil tener 3,2, pero 2,8 sí. Una digestibilidad de la FDN de 65 a 75, un contenido de almidón de 35 a 40, puede ser más también, pero la digestibilidad del almidón tiene que ser 80 a 85%. Aquí podemos observar algunas determinaciones de los parámetros de calidad del ensilaje en terreno, como es el tamaño de la partícula, la temperatura, la presión, es decir, la compactación que tiene, y el pH. El consumo del ensilaje normalmente se realiza no solo, sino que se realiza en TMR, y ese consumo va a depender de la calidad que tenga el producto final. También se puede hacer pastoreo y soiling del maíz, pero el maíz no tiene la capacidad de rebrotar y producir muchos tallos. Por lo tanto, su utilización en pastoreo está supeditada a utilizaciones tempranas en verano, donde el estado fenológico rápidamente está en estados fenológicos tempranos, ya que rápidamente se encaña y su consumo es rechazado por los animales. Entonces, en sistemas que optan por el uso de esta alternativa, el maíz es sembrado a una
densidad con distancia entre hilera de 30 a 45 centímetros, y la siembra se hace con sembradoras cerealeras a chorro continuo. Aquí podemos observar el consumo de maíz, que muchas veces deja mucha caña, ¿no es cierto?, porque en realidad está muy duro y el animal no logra consumirla completamente. Y aquí un soyling de maíz que sí lo comen absolutamente completo. Una opción al maíz es el sorgo, ¿no es cierto? Sorgo bicolor o sorgo bicolor cruzado con sorgo bicolor variedad sudanense. En Chile, el sorgo está presente como planta destinada a la producción de forraje desde la década del 50 en el siglo pasado, y su presencia en los predios de productores ganaderos ha sido muy errática, y su uso ha estado relacionado con el entusiasmo, en realidad, de algunas empresas que han importado materiales, probándolo en algunos sistemas productivos. Pero paralelo a esto, han habido investigadores que han visto las ventajas de esta especie y han evaluado algunos materiales cuyos resultados no han trascendido. En realidad, como especie forrajera, el sorgo presenta diversos aspectos positivos: su versatilidad de uso, pastoreo, ensilaje, heno y grano, facilidad de siembra, buena tolerancia a las condiciones de estrés hídrico y su adecuada calidad nutricional. Ahora, entre los factores limitantes se encuentra el problema derivado de la presencia de ácido prúsico en estados juveniles, que limita el consumo de pastoreo de soybean en etapas tempranas de desarrollo de la planta. Así es como el sorgo es una especie que en Chile se ha utilizado esporádicamente para producción animal, y ha estado circunscrito a algunos ensayos en la zona mediterránea para pastoreo de verano y conservación de forraje, y algunas publicaciones divulgativas en el siglo pasado lo incluían como una alternativa para el secano costero mediterráneo y mediterráneo húmedo regado. El centro de origen del sorgo es la sabana oriental de Sudán, y su distribución se atribuye a los cazadores recolectores del Sahara. El sorgo domesticado más antiguo tuvo su origen en la India, y en Chile se conoce desde inicios del siglo pasado, y su cultivo nunca ha tenido relevancia y las siembras se han realizado en pequeñas superficies. Se distinguen dos tipos de sorgo para la producción de forraje. Para la elaboración de ensilaje se utilizan los sorgos graníferos, pertenecientes a la especie Sorghum bicolor, híbrido que en su mayoría tienen un gran crecimiento erecto, que en el momento de la cosecha puede alcanzar una altura de 3 metros. Otros sorgos son los utilizados para el pastoreo soyling de verano, que en su mayoría son el resultado del cruzamiento entre Sorghum drummondi y Sorghum bicolor, subespecie, perdón, Sorghum bicolor con Sorghum bicolor variedad sudanense, pasto sudán, y que se denomina pasto sudán o Sudan grass. Aquí tenemos el sorgo granífero de la especie Sorghum bicolor, destinado a la elaboración de silage, y aquí tenemos los sorgos de pastoreo, que es lo que se denomina el típico pasto sudán. El sorgo es una especie que se cultiva en una amplia gama de sistemas y se caracteriza por presentar una gran tolerancia a enfermedades y plagas, déficit hídrico y altas temperaturas. Su germinación en el suelo se produce a una temperatura superior a 7 grados, pero para que ocurra en menos de 4 días requiere una temperatura de 18 grados. Y esa es la diferencia que tiene con el maíz. Requiere más temperatura del suelo, por lo menos 15 grados, y el maíz 10, para lograr una rápida germinación. Aquí tenemos el efecto de la temperatura del suelo en la germinación de semillas, emergencia y crecimiento inicial de las plantas, donde se puede observar, ¿no es cierto?, que con temperaturas de 30 grados llega a un 85% de germinación. Con temperatura de 30 grados el número de días se reduce, ¿no es cierto?, a 4 días. Con temperatura de 30 grados, el número de días a 4 hojas se reduce, ¿no es cierto?, a solamente 12 días. Por lo tanto, la temperatura es determinante en lo que es la emergencia de esta planta. Ahora, la temperatura mínima para el crecimiento es 15 grados, y los rendimientos más altos ocurren con 24 a 27 grados. Y a diferencia del maíz, es capaz de soportar periodos prolongados de sequía y logra una rápida recuperación ante la presencia de agua.
Y los requerimientos de agua son entre 1 o 2 tercios de lo necesario para el cultivo de maíz. Y esa es la importancia que tiene hoy día este cultivo. Ahora, las plantas de sorgo son más eficientes que las de otros cereales en la absorción de agua y nutrientes, ya que tienen un sistema radical fibroso, ramificado y profundizador que puede ser hasta 2 veces más grande respecto al cultivo del maíz. Además, las hojas tienen una cubierta cerosa con estomas pequeños, abundantes y un mecanismo de enrollamiento foliar que protege a las plantas de la deshidratación. Aquí tenemos los estados iniciales del desarrollo del cultivo del sorgo. Y vamos al cultivo mismo. El sorgo es una especie que en la zona templada, Temuco al sur y mediterránea, Chillán, Los Ángeles, se debe sembrar a mediados de octubre y primera quincena de diciembre, cuando la temperatura del suelo sea sobre 14 grados, por lo menos. Un factor limitante en la siembra es la temperatura. El sorgo requiere temperaturas superiores al maíz, y la temperatura ideal son 16, donde se espera que germine sin dificultad el 75% de la semilla. Por eso tiene que haber una temperatura superior a 14 grados. El establecimiento se realiza con máquina cerealera convencional a chorro continuo. También es posible hacerlo con máquinas de precisión. La dosis de semilla óptima es entre 8 y 14 kilos de semilla por hectárea. Y esta densidad permite alcanzar poblaciones entre 200.000 y 300.000 semillas por hectárea, ya que la mayoría de los híbridos, el número de semillas por kilo es de 30.000 y la emergencia es 75%. Aquí podemos observar el peso de los 1.000 granos, de 1.000 semillas, perdón, el número de semillas por kilo, la densidad de siembra y el kilo de semilla por hectárea que uno debería utilizar. Aquí el efecto de la distancia entre hilera en la densidad y cobertura de sorgo 96 días post siembra. Ustedes pueden observar 30 centímetros de entre hilera, 50 centímetros, 60 y 70. La densidad obviamente es mayor. Y aquí el efecto de la distancia a los 97 días, que es esto que está aquí, y a los 110 días, a mayor distancia hay menor rendimiento. Por lo tanto, la distancia entre hileras tiene que ser menor que en el maíz. La utilización para pastoreo soiling, en su mayoría, que son, ¿no es cierto?, el pasto Sudán, se utiliza cuando la planta esté sobre 40 centímetros para evitar el tema del ácido prúsico, ¿no es cierto? Y en el caso de la elaboración del silage, se usan sorgos bicolor que llegan a una altura de hasta 3 metros de altura, digamos, al momento de la cosecha. Para pastoreo se utilizan los que son multicortes, ¿no es cierto? Los híbridos de multicorte, que son híbridos de sorgo con pasto Sudán. Estos rebrotan tras su utilización y según la fecha y disponibilidad pueden tener 2 a 3 pastoreos, normalmente son 2. Perdón, la frecuencia e intensidad de uso son determinantes en la producción y la mejor relación rendimiento-calidad en verano se produce cuando las plantas se utilizan a una altura de 60 centímetros y se deja un residuo de 10 centímetros. La utilización de pastoreo durante el periodo estival tiene restricciones relacionadas con la presencia del glucósido durrina, ¿no es cierto?, en estados juveniles, y este compuesto por desdoblamiento se transforma en ácido hidrociánico, cianhídrico o prúsico, ¿no?, compuesto tóxico de rápida acción que al ingresar al torrente sanguíneo inicia un proceso de inhibición del consumo de oxígeno, provocando la muerte de los animales por asfixia. El riesgo de intoxicación por ácido prúsico en el ganado aumenta durante la sequía y cuando las plantas se encuentran estresadas. En los sorgos para producción de ensilaje, que son los mismos que se usan en grano, se cosechan cuando la panoja formada y el porcentaje, y el porcentaje de materia seca de la planta completa está entre 32 y 35% de materia seca. La ventaja que tiene esta alternativa respecto a la producción de maíz para ensilaje es su menor requerimiento hídrico y mayor tolerancia a condiciones de estrés. La calidad y producción
son estables en el periodo de cosecha y se tiene un buen equilibrio en el contenido de azúcar, en el tallo y en el rendimiento. Aquí podemos ver las diferentes distancias entre hileras y el rendimiento que se logra en algunos sorgos graníferos. El sorgo es una alternativa atractiva al maíz y tiene una mejor adaptación a las condiciones de estrés hídrico y baja fertilidad del suelo. Entre los tipos de sorgo hay diferencias en el valor nutricional. El sorgo forrajero de un corte no logra la producción de grano, tiene un mayor contenido de carbohidratos solubles que el sorgo granífero. Y los sorgos de grano, que son utilizados principalmente para la producción de ensilaje, su valor nutricional es proporcionado por el grano, que aporta entre un 48 y un 55% de la materia seca. Con esto finalizamos las especies gramíneas, poáceas, que son utilizadas para, como cultivos suplementarios, como especies suplementarias. En nuestra próxima presentación hablaremos sobre las leguminosas, las brásicas y las amarantáceas.